es el espacio? ¿Qué es realmente lo que lo constituye? ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Qué sucede cuando caminamos una ciudad desconocida? ¿Qué pasa cuando entramos en una casa? Y si de pronto, a pesar de lo familiar, en ciertos momentos, la casa y la ciudad se vuelven enigmas. Los espacios son laberintos hechos de tiempos. Una casa es un laberinto, así como un libro, un espejo, un sueño, las letras de un nombre. Estamos en una noche lluviosa de 1956. Borges está en la cumbre de una ceguera progresiva que lo ha dejado ciego. Él sale de la sala del concierto y mientras recorre los pasillos para dar con la salida, se obsesiona con la forma en que del interior del edificio salen ecos y se mezclan con el interior de las voces. Mientras se dirige a la salida, siente perplejidad por los cambios de temperatura y sonoridad que lo asisten hasta el espacio abierto de la calle. Afuera, la lluvia golpea. Él camina como quien sabe entrar y salir secretamente de la LED. En la piel de un momento exacto. En otro escenario, 70 años más adelante y en un lugar muy diferente, don Jerónimo sigue la baba que los caracoles dejan en las hojas. Él busca los signos para caminar la memoria profunda de su pueblo. Es el año 2018. Don Jerónimo, sabedor de la nación aguá, camina a lo profundo de la montaña para pedir consejo espiritual sobre cómo contener los impactos de una guerra extraña. De niño, él había soñado con una biblioteca de relatos escondidos en la espesura del monte. En este podcast te presentamos un acercamiento experimental y ficcional entre don Jerónimo y el Borges de los años 50 y 60. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué hilos comunicantes podrán facilitarnos? Dialogaremos en interfaces de tiempo para dar con ese pliegue sensible en que un lugar desdobla su materialidad para producir formas plurales de memoria. Insinuaremos conexiones como pretextos para inquietarnos por la noción de territorio en contextos ontológicos distintos y que en lo contemporáneo batallan por pervivir en medio de la guerra. Así te damos la bienvenida a este viaje sonoro y narrativo. Inspirados en la sonoridad de Mabe Frati, abrimos esta secuencia como cuando se caen las paredes de la casa y esperas que a pesar de la conmoción, algo grandioso ocurra. Don Jerónimo se mueve entre la montaña, la chagra y asambleas comunitarias. En el año 2009, su rol fue importante en la construcción del Plan de Salvaguarda del Pueblo Aguá. Sucedían los años más críticos de la violencia, donde las comunidades estaban enfrentadas al empuje de un etnocidio en curso. Don Jerónimo entonces se esforzó en estudiar su ley de origen como una forma de activar el alimento espiritual de su comunidad. Él se dedicó a narrar los puentes donde los 4 mundos cosmogónicos de la nación aguá se conectan. Nuestro territorio es algo que hay que descifrar. Cuando andamos el territorio caminamos de manera simultánea por nuestros 4 mundos aguá. Para el que no conoce sobre ellos se pierde y entra en un laberinto, ¿no? ¿Somos nosotros los que habitamos un lugar o son los lugares los que nos habitan y construyen? Para los caminantes de la montaña, para los Inca de Aguá, habitar el territorio es dejarse pintar la sangre de montaña y selva. En una temporalidad distinta, Borges también sentía la necesidad de atravesar laberintos, de conectar con las otras presencias que esconden los lugares.
Él sentía las cosas y los lugares como si buscara resolver acertijos, como si esperara por asalto nuevas configuraciones y presencias. Borges no se conformaba con los espacios que crean las palabras y las cosas. Imaginaba arquitecturas no reconocidas en las cosas que vemos, y por ello le obsesionaba la clasificación asimétrica que insinuaba mundos superpuestos en lo real. Era maestro en confundir la casualidad de las cosas, solo para escuchar lo inaudible, para tocar lo intangible. Borges recreaba el universo como una biblioteca hexagonal, un lugar misterioso en el que gravitan hombres, animales y seres extraños. Como si dialogaran, don Jerónimo sin vacilar nombra la selva como una biblioteca. Mi abuela dice que la selva es una voz profunda, donde hay muchos libros. La selva tiene un orden, una ley, pero no escrita. Es una voz que se revela al pensamiento, a los sentidos y luego se oculta. Esa gran biblioteca Wa se llama Katsasu. Así es como en Aguavid se nombra el territorio. Katsasu, la casa grande del pensamiento Awa, y donde coexisten sus 4 mundos cosmogónicos. En la gran biblioteca Wa están los libros que se revelan y se ocultan. Esos libros son las frecuencias relacionales del territorio. Para Borges y don Jerónimo, algo anterior está prestidigitando las historias del mundo, saberes, relatos, libros orgánicos como puentes comunicantes que constituyen mundos plurales, la biblioteca arquetípica del tiempo que captura toda exterioridad. Jamendo.com. No habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo, y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. Este fragmento del poema de Borges, titulado Laberinto, fue publicado en el año 1969. No hay espacio exterior al laberinto. El límite que separa lo otro externo de la propia casa se hace difuso, algo como un muro que se desvanece. Así siente don Jerónimo al caminar la selva. No hay una puerta, no hay anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No hay fin en tu camino, estás adentro. Las rutas, los flujos, los intercambios, las secuencias que siguen a la relación con un espacio son como geometrías que dibujan el asombro, la familiaridad o ese sentir de vulnerabilidad extendida en medio de lo incierto. Se atribuye la influencia de algunos cuentos borgianos en el pensamiento de Foucault, especialmente en las palabras y las cosas, de donde derivaría una primera aproximación a lo que son las heterotipias. Para Foucault el espacio nunca es neutro, pero además no siempre es el mismo en toda circunstancia. Ese desdoblamiento del espacio en otra cosa es lo que Foucault comprendió como heterotipia. Aún hoy por hoy, entre las palabras y las cosas de Foucault, la Biblioteca de Babel y otros cuentos de Borges, persiste un diálogo alterado y florecido. El espacio bibliotecario del saber es una atención en la que convergen Borges y Foucault, y al que ahora integramos la inquietud por los libros misteriosos del Katsasu, en la voz de don Jerónimo. En ciencias sociales se comprende heterotipia como la irrupción de lo extraño en lo común y que por su impacto dinámico logra marcar nuevas formas de relación con un lugar específico. ¿Evocaría eso? Que se esperaría no esté en un lugar y de pronto aparece. Imaginemos, por ejemplo, cuando caminamos por la biblioteca y en la sección entre los libros de ciencias básicas o ingeniería, encontramos un libro de relatos del Yurupari. Es una presencia extraña porque no es esperable que ese libro esté allí, y sin embargo aparece abriendo un nuevo marco de inquietud. Las heterotipias designan entonces ese desplazamiento de resonancias inicialmente no esperables o reconocidas que impactan en lo cotidiano y que constituyen zonas de comportamiento extraño. Pensemos ahora en las aperturas heterotípicas que pueden producir la violencia en un lugar particular, pero al mismo tiempo en las respuestas comunitarias que proponen otras heterotipias como resistencia a esas violencias.
Buen día a toda nuestra audiencia. Es un placer compartir con ustedes este pequeño espacio reflexivo en compañía de Boris Delgado. Boris es docente investigador de la UNAD y estudiante del doctorado en Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Es un placer tenerte aquí, Boris. Muchas gracias, Ana. Igualmente, muy contento de estar aquí dialogando contigo en este espacio. Me alegro mucho, Boris, y en este momento me gustaría mencionarle a nuestra audiencia que Boris es el autor de un proyecto maravilloso que trabaja el tema de las heterotopías de la guerra y el espacio mítico. Por lo tanto, quisiera pedirte, Boris, que nos expliques más acerca de este tema. Bueno, inicialmente contarles que Heterotopías de la Guerra y el Espacio Mítico es un texto que reflexiona sobre el proceso de pervivencia del pueblo Aguá, y esto en medio de las tensiones que deja el conflicto armado en sus comunidades. El pueblo Aguá es una nación que se encuentra en el suroccidente de Colombia y hace parte de una región muy importante que se reconoce como el Chocó geográfico del país. Y pues bueno, allí acontecen una serie de resonancias ecosistémicas y bioculturales que dialogan muy íntimamente con estos sabedores, con estos caminantes de la montaña, que es así como ellos se autorreconocen. Para abordar algunos de los sentidos de esta aproximación, creo conveniente situar la mirada sobre las irrupciones que produce la guerra en los espacios cotidianos. Por ejemplo, en cómo se alteran no solamente los vínculos con las personas, sino también la relación con los ríos, los bosques, los caminos, las montañas. Evidentemente, la guerra produce heterotopías profundas en los territorios. Vemos cómo la espacialidad física, simbólica y espiritual de las comunidades se altera y se transforma de manera muy contundente. Aquí recuerdo las palabras de Camilo, un líder aguá del resguardo del Gran Rosario, y él decía: en el resguardo, cuando caminamos, seguimos escuchando las voces que faltan. Las voces otras que faltan y no se logran integrar al tejido ecosófico de la montaña por el efecto de la violencia, pues generan una heterotopía profunda en la experiencia anímica del pueblo aguá. Por ejemplo, para los pobladores justamente del Gran Rosario, ellos refieren que muchos espacios no se frecuentan por temor a escuchar esas voces. Estos pueden ser lugares que fueron cargados por el impacto de una masacre, porque miembros de la comunidad cayeron en campos minados, o porque fueron torturados. También se reconocen casos donde, por el contrario, para la gente es necesario revisitar estos espacios interrumpidos por la violencia, justamente para armonizar y sanear ese lugar particular. Normalmente también son espacios que están asociados a la profanación de un sitio sagrado o a lugares marcados energéticamente por una experiencia de hostigamiento a la población o derribamiento de torres de energía, por ejemplo. Como podemos darnos cuenta, comprender estas irrupciones en contextos de ancestralidad cobra una mayor complejidad porque el vínculo con los territorios tiene otras gramáticas, mientras que en una perspectiva occidental, el habitar se define por la acción de apropiar un espacio. Para los saberes cosmogónicos es el territorio el que habita a las personas. Esto tiene dimensiones ontológicas potentes, porque entonces las palabras, las prácticas culturales, la oralidad, incluso las personas son extensiones del territorio. En el caso del pueblo aguá, su lugar de enunciación está integrado al territorio porque existe una espacialidad mítica, donde por ejemplo no hay separación entre cultura y naturaleza. El tiempo del mito es un tiempo vivo, no es algo que esté allá lejano, sino que está muy presente en una cotidianidad en la que coexisten varios mundos. Por ejemplo, cuando una mina estalla en territorio ancestral del pueblo aguá, detonan también sus 4 mundos cosmogónicos. Por ello los mayores insisten en que la violencia también hace que la espiritualidad del pueblo aguá en sus territorios y en nombre de sus guías espirituales también se ahuyente. Muy interesante, Boris. Con base en lo que nos has compartido, dinos, ¿qué reflexión has abordado respecto a los impactos de la guerra en los territorios ancestrales, reconociendo las rupturas intangibles de la violencia a su orden mítico? Una de las cosas que me ha impresionado a partir del encuentro con sabedores del pueblo aguá tiene que ver con la experiencia del doble desplazamiento. Esto quiere decir que no solo se desplazan las personas del territorio por efecto de la violencia, sino también los seres espirituales que están dentro del Katsazú. En el Katsazú hay una diversidad de seres que participan de la transmisión de la ley de origen y que en ese rol encarnan unos mandatos cosmogónicos específicos. Digamos que son seres precisamente cosmogónicos, míticos, pero a la vez concretos que interactúan en la naturaleza y que ahora estamos aprendiendo también a reconocer sufren los impactos de la guerra. Para sabedores como Don Jerónimo, la violencia produce fugas energéticas en los territorios y es allí donde hay que dar una batalla profundamente espiritual y simbólica para reparar esa frecuencia que ha sido alterada. Esto tiene que ver con una movilización muy sutil, muy intensa y a la vez muy íntima con el territorio, desde donde se activan esas formas propias de autocuidado comunitario. Son prácticas de saneamiento y defensa, como el no abandonar ciertas
ciertas coordenadas del territorio a pesar del asedio de diferentes grupos armados, o la práctica de ocultar caminos para proteger sitios sagrados, o el asistir desde la medicina tradicional a aquellos resguardos que han sido atormentados por el conflicto, incluso la insistencia a activar esas comunicaciones rotas con los seres espirituales del territorio. De manera discreta se va bordeando esos lugares donde hubo dolor, pero además se va desplegando un voz a voz sobre aquellos mandatos del Katsasu para sostenerse en esos tiempos de crisis. Esto es inquietante porque se tratan de registros que no aparecen en la racionalidad normativa, desde donde se orienta, por ejemplo, la protección de los derechos humanos o las respuestas institucionales a las crisis humanitarias. Instituciones como el Estado o diferentes organizaciones de cooperación internacional han desplegado sus competencias de sistematizar los diferentes hechos de violencia con relación a las dinámicas del conflicto en estos territorios. Sin embargo, difícilmente pueden rastrear esas emergencias de saneamiento territorial que están vinculadas a esos vórtices heridos de la cultura. Ese es un conocimiento que está más del lado de los caminantes del territorio, de los médicos tradicionales, de sus comunidades, de los mismos saberes míticos que expresan un vínculo intergeneracional de protección. Muy interesante todo lo que nos acabas de decir, Boris. Muchas gracias por compartirnos este excelente trabajo que has realizado. Algo interesante de reconocer es que el territorio Katsasu también está habitado por guardianes espirituales que también irrumpen en la cotidianidad del agua y producen heterotipias sorpresivas. Los caminos, los caseríos, las peñas, los ríos están habitados de una alteridad que se revela y se oculta a través de umbrales y espaciotiempos abiertos. Llora el chuntún en lo profundo del monte, se escuchan marimbas en casas abandonadas, cae un reflejo con la intensidad de un rayo a plena luz del día. Se sueña los difuntos en labores diarias, la niebla esconde los caminos, los niños lloran de un frío extraño, ebulle el agua de los ríos, se escuchan golpes en la tierra después de la cacería, las piedras lloran. Hay toda una resonancia dramática provocada por la acción de una espiritualidad material y vinculante. Los seres y las cosas en el territorio no están separadas, se constituyen, se integran, se anticipan. Los reinos no son inmutables, dialogan entre sí. Ese flujo de comunicación entre mundos es parte de la ley espiritual del territorio. La erupción no es una dinámica exclusiva de la guerra, también se revela una heterotopía mítica y vinculante que hace escena constante y que marca la cotidianidad del Inca Laguá. La protección del territorio ha sido bastante difícil, pero la forma como sentimos nosotros es que la protección está en el aspecto territorial, espiritual. Hay una cantidad de espíritus dentro, en la montaña. Ellos son los que cumplen la ley origen y por medio de ello han dado a unos elementos para mirar cómo nosotros podemos seguir la vía de protección del territorio. A pesar de que ha sido grande el impacto, hemos logrado sobrevivir en esas estrategias de consejo. Don Jerónimo describe como un impacto profundo los efectos de esa migración interna de seres espirituales que huyen por las dinámicas del conflicto. En su relato, transmite el hecho de que supervivencia y espiritualidad estén vinculadas a la comunicación viva con ellos, los cuales son reconocidos culturalmente como sus guías y ordenadores de sus espacios vitales. El tiempo es un tigre que nos destroza, decía Borges, y en cada uno de sus zarpazos nos volvemos seres de memoria larga. Por escasos instantes recordamos que también somos el tigre, que somos el sueño y el soñador. La arena escribe el agua, el río escribe la piedra. En la guerra aprendimos a hacer geometría la ausencia, dice don Jerónimo. Con Borges sobrevive la atadura legítima que nos enlaza con el mundo de las palabras, pero también lo fulgurante de una escritura anterior al lenguaje que nos habilita la conexión con lo inconmensurable, con lo inaprensible. Con don Jerónimo sobreviven las bibliotecas hechas de surco, baba de caracol y humedad profunda en el corazón del Katsasu. La guerra es una práctica de normalización ontológica del territorio. Por ello con él también sobrevive el gesto rebelde de un pueblo por no abandonar las coordenadas de sus cuatro mundos. Esta circularidad entre bibliotecas hexagonales, los libros del Katsasu y los mundos de la vida confrontados a la guerra nos recuerdan que los territorios devienen,
que desdoblan frecuencias múltiples de relación y que escriben en el recorrido de las aguas, en los caminos del pensamiento, en las palabras que se hacen camino. Bajo el humo de la guerra hay santuarios, y a contracorriente, una batalla orgánica en las pieles del territorio. Por ello es importante optar por los devenires menores, por arañar literaturas contenidas en los informes judiciales, por habitar la morada donde la niebla y la palabra tienen el mismo derecho. Tomar la opción por los microhumanismos heridos que nunca separaron cultura y naturaleza. Optar por el recuerdo de los mitogramas tatuados en la corteza de los árboles. Muchas gracias a todos los que participaron en la creación de este podcast. A Mónica Marión y Sergio Chacón, docentes de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. A Orlando Delgado, quien interpretó la voz de Don Jerónimo. Y finalmente a Boris Delgado y su maravilloso trabajo sobre las heterotopías de la guerra y el espacio mítico, pliegues de resistencia del Catsazú, territorio del pueblo Agua. Y se despide de ustedes Ana Gabriela Delgado, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un muy buen día.